Cuando yo nací, Getafe podía tener como 12.000 habitantes. A mí me ha tocado vivir ese desarrollo. Yo que he nacido en Getafe, que se acababa en la calle Escaña. Yo creo que la labor que tú haces, por ejemplo, cuando publicas en Getafe Capital, en las ediciones, en las diferentes ediciones, publicas una pequeña reseña sobre Getafe, yo creo que eso ayuda mucho para que la gente, por lo menos cuando lea el periódico, pues se apropie un poco de ese ser de algún lugar y deje de ser como antiguamente era, pues es que en mi pueblo. Yo creo que eso es una labor muy importante la que tiene el museo, la que está por lo menos tratando de hacer propia al museo, y es que la gente de Getafe se identifique con la ciudad. El archivo municipal, tengo entendido que los primeros documentos que tiene son de 1500 y algo, o tal vez 1400. Pero yo creo que Getafe sí cuenta con una entidad histórica, patrimonial en cuanto a industria y en cuanto a desarrollo técnico bastante fuerte. Es el famoso brazalete de la Torrecilla, que nuestra asociación ha adoptado como emblema y entregamos a los ponentes de las conferencias que hacemos. Ya para nosotros se ha convertido en una tradición, repito, un emblema. Buenas tardes, Ángel. Te quería preguntar, tú eres el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Getafe, y quería preguntarte, enterarme, aunque pertenezco a los socios del museo. Por cierto, que no he pagado la última cuota, ya vas a tener que perdonar, se está terminando el año y estoy en plan moroso. Pues te quería preguntar un poco por los orígenes de la asociación y las razones por las cuales pues, os llevó a unos cuantos de Getafe, unos cuantos vecinos de Getafe a crear esta asociación. Sí, podría llevar un rato largo e intentaré ser breve y resumir, porque para mí lo más significativo del inicio de la asociación fue que un buen día recibo un correo, yo creo que allá por 2015, en el que se nos convocaba a una reunión en la fábrica de harinas por parte de alguien que realmente fue el iniciador de la asociación, para intentar poner en marcha un museo en Getafe, argumentando un poco más o menos que Getafe tenía entidad, y ahora afirmo yo que tiene entidad suficiente como para tener un museo, pero un museo físico, un museo de los que se pisa y tienen piezas. Y bueno, pues ahí nos reunimos, yo creo que pudimos ser como 20 o 25 personas. Esta persona que se llama José Valentín, nos expuso su idea, hablamos un rato de lo que podía ser, una idea que nacía, que tardó aproximadamente 2 años en cuajar, pero allí se puso la semilla y allí empezó a germinar la Asociación Amigos del Museo de Getafe. Todavía ni siquiera tenía ese nombre. Sí, sí. Me parece una buena idea, entre otras cosas porque yo creo que de los municipios de más de 50.000 habitantes, yo creo que no sé si habrá más de 2 o 3 municipios que no tengan un museo, y Getafe es uno de ellos. Bueno, he visto, esta mañana estaba ahí en el hospital y he visto un museo sanitario, se llama, de un doctor, y me ha parecido, bueno, ya lo había visto anteriormente, yo creo que en los 2 últimos años he estado 3 o 4 veces ahí en el hospital a hacer alguna revisión o alguna cosa, y me ha parecido brillante porque una persona ha sido capaz de introducir no sé cuántos elementos que se utilizan en la sanidad, y me ha parecido muy bonito según estaba presentado hoy, y además tenía cosas nuevas respecto a la última vez que le había visto. O sea que ya tenemos un museo en Getafe, aunque no sea oficial, yo creo, no sé si es oficial. Tenemos un museo que a mí también me gusta y me alegra esa iniciativa, que se ve, según tengo entendido, de 2 o 3 pocas personas en definitiva, que han utilizado un espacio de Getafe para poner algo que yo no sé si hay por otras partes de
de la Comunidad de Madrid o de España, pero que ya a mí me alegra mucho que esté ahí y que le podamos visitar. Y me quedo con una nota de ese museo, y es que es saludable que otras iniciativas pongan en marcha otros posibles museos más o menos grandes, más o menos pintorescos que puede haber en Getafe. Yo conozco, aunque no mucho, conozco algo de una colección de aviones que hizo, creo que se llamaba Pablo Sacristán. Tengo oído que como 300 maquetas de aviones hechas a mano. A mí eso me parece un auténtico museo que desafortunadamente está por ahí en unas naves, no sé si propiedad del ayuntamiento o algo relacionadas con el ayuntamiento, no sé los detalles, por tanto no entro en afirmaciones, pero que sería muy bueno que eso pudiese ser expuesto real o virtualmente, porque es una riqueza en la ciudad que nos denominamos cuna de la aviación española, que exista esa riqueza de modelos de aviones que están hechos artesanalmente y que eso esté ahí medio escondido y no conocido. Hombre, yo creo que los museos que hemos visto en pueblos y en ciudades, quizás los más importantes o por lo menos los más generalizados son los museos sobre la historia del lugar. Y yo creo que Getafe sí tiene historia suficiente, como por lo menos en los últimos 70, 80 años, tiene historia muy fuerte, en el sentido de que esto era un pueblo de 5 o 7 mil habitantes hace, pongamos un ejemplo, 70 años, y bueno, ahora somos cerca de 200.000, que no está mal. Entonces, hay un parque tecnológico fuerte, gran parte además de la gente trabaja en la industria, tanto de aquí como de alrededores. Yo creo que sí se da. El tema de la historia a mí me parece que es interesante para los museos porque es la historia de la ciudad. No sé... Te apunto al hilo de lo que estás diciendo, apunto dos datos. Yo no soy doctor en la materia como para poder hablar con absoluto rigor de fechas, cifras, etcétera, pero voy a lanzar una y que me perdonen los oyentes, que no pretendo ser riguroso, sino lanzar la piedra. Ha dicho 70. Posiblemente Getafe tenga historia de hace 70.000 años, porque hay excavaciones y descubrimientos paleontológicos en Getafe muy relevantes y están en otros museos. Y conviene que alguna vez tomemos conciencia para que ese conocimiento, no digo de las piezas, que yo creo que eso es un sueño seguramente inabordable, pero sí el conocimiento de todas esas piezas pase a ser un conocimiento popular en la ciudadanía de Getafe, y en eso trabajamos. Y el otro punto que te quería hacer, 70 años tengo yo, 72 para ser más exacto. Si no me falla, no digo la memoria de hace 70 años, que no la recuerdo, pero cosas que he leído, cuando yo nací Getafe podía tener como 12.000 habitantes. A mí me ha tocado vivir ese desarrollo. Yo que he nacido en Getafe, que se acababa en la calle Escaño, y que pasada la vía eran muy poquitas las casas que había. Y efectivamente ahora somos 200.000 habitantes y una extensión tremenda. No porque el municipio haya crecido, lo que han crecido son las casas. Entonces, efectivamente, por esa cantidad de años de historia, estoy convencido que Getafe puede hacer un museo con su historia. Es más, estamos trabajando en ello. No solamente en un museo físico, sino también en poner nuevamente una semilla de lo que pueda ser el museo virtual. ¿Lo lograremos? Pues no lo sé, pero sí puedo afirmar que estamos trabajando en ello. Y si no nos quedamos en el camino, pues tendremos un museo físico que seguramente será muy modesto, pero podremos decir que ha nacido. Es una buena cosa esa. Bueno, antes decíamos que los museos reflejan o intentan reflejar la mayor parte, o los generalistas, la historia de la ciudad. Hombre, yo tengo algunos años más que tú, no son muchos, pero algunos. No mucho. Pero yendo a este punto, la gente que hemos venido de fuera, sí echamos de menos a lo mejor el conocimiento, y además en un sitio fundado
de tal manera que lo que se quiere hacer es mostrar cómo era la ciudad hace no sé qué tiempo, o modernamente y demás, pero fíjate que yo llevo en relación con Getafe desde el año aproximadamente 75, vamos a poner. Y de ese tiempo a esta parte, que han sido casi 50 años, pues yo trabajo en tractores y era una de las grandes industrias de Getafe, no la mayor, que sabemos todos que es la que ha sido Casa anteriormente y ahora es Airbus. Pero hombre, yo creo que Getafe sí cuenta con una entidad histórica, patrimonial en cuanto a industria y en cuanto a desarrollo técnico bastante fuerte. No sé, en estos tiempos uno pensaría que la industria ha sido suficiente porque ha tenido desde Casa hasta Uralita, pasando por otras empresas de gran categoría o importantes en cuanto a la cantidad de gente que emplazaba o que empleaba, la de John Deere mismamente, que después de la de Casa posiblemente sea la más antigua de aquí de Getafe. Eso a mí me habría gustado, por ejemplo, pues que si Getafe sigue teniendo algo que la relaciona con la agricultura, como es la empresa de John Deere, que es la mayor empresa mundial de maquinaria para la agricultura, pues hombre, debería tener un reflejo, no sé, un pequeño museo dedicado a la maquinaria agrícola, porque de aquí han salido muchísimos tractores y se ha participado en un 30% a la mecanización o en un 40% a la mecanización del país y se sigue participando todavía. A la mecanización de la agricultura, me refiero. Ese tipo de cosas, lo mismo que estamos hablando de los aviones que se han fabricado aquí, tanto fuera para la aviación militar como para el entrenamiento, no solamente aviones de combate, sino también de entrenamiento. Todo ese tipo de cosas, no sé, hacen que sea necesario y yo creo que falta empuje para... Eso, lo que estás diciendo demuestra que hay materia para que con un poquito de sentido común y un poquito de esfuerzo pueda haber piezas en el museo que hablen de la historia de Getafe. Tú has dicho antes, perdona, te he interrumpido. No. Has dicho antes lo de 70.000 años. Por ejemplo, la historia de Getafe de 70.000 o de los restos romanos, por ejemplo, de la zona de Perales. Yo creo que es un tema muy importante este asunto. Antes has comentado que parte de los hallazgos han ido a otro museo. Imagino que habrá sido el arqueológico, básicamente. Todo lo que se ha descubierto aquí está fuera del Getafe, no cabe duda. Y bueno, hay cantidad para hablar de esto. Quiero volver después al asunto que has dicho de la industria, pero pensemos que si uno va al Museo de San Isidro de los Orígenes, allí expuestas en sus almacenes tendrán muchas más, pero expuestas tienen del orden de 200 piezas descubiertas en Getafe. Alguna de ellas, me permito resaltarla, es el famoso brazalete de la Torrecilla, que nuestra asociación ha adoptado como emblema y entregamos a los ponentes de las conferencias que hacemos. Ya para nosotros se ha convertido en una tradición, repito, un emblema y además en un orgullo el haber cogido esa pieza arqueológica datada, vuelvo otra vez a pedir disculpas si me equivoco, creo que son como 3.000 años atrás, de oro del bueno, de muchos quilates. Nosotros el que entregamos no es de oro, ya lo aseguro desde aquí. Bueno, pues se ha convertido en una pieza y es una pieza arqueológica de primera importancia hasta el punto de que el Museo de los Orígenes de Madrid lo tiene en su portada de la publicidad y allí a la entrada lo tiene como una de las piezas destacadas y como esas, como digo, cientos de piezas, pero el Museo Regional también tiene cantidad de piezas y el Museo Arqueológico Nacional también tiene piezas. La arqueología en Getafe es muy importante, claro, yo me he permitido hacer la medio broma de decir que Getafe tiene 70.000 años. Está claro que Getafe no había nacido en esa época, estoy hablando de que en lo que es el término municipal de Getafe tenemos algo tan importante que algunos hemos descubierto recientemente, para la edad que tenemos un río, tenemos 9 kilómetros de río en el cual se sabe que ahí fue terreno de asentamiento tanto de animales como de personas. Nosotros en nuestro museo virtual tenemos reseñados
15 yacimientos. Hay más, pero de esos 15 se pueden encontrar información rigurosa, bien hecha, de esos yacimientos, con informes técnicos y con documentación de lo que hay escrito sobre ellos. Pero voy a volver a la industria. Efectivamente, en Getafe ha mencionado John Deere, se puede mencionar Ericsson con sus teléfonos, que data de 1922, 23, 24. Por supuesto, Casa. Está la base, que no es una industria, pero que es una pieza fundamental de la aeronáutica, pero ha habido otras muchas industrias importantes o menos importantes. Aquí ha habido la fábrica de semen, que sigue estando en Getafe, pero ahora ya en la Capitanía. Estuvo Pasta Faisán, que después fue Pasta Gallo. Había hasta industrias de mimbre. Estuvo una empresa química que se llamaba Ibis. Yo la recuerdo de niño porque anunciaban el raticida Ibis. Así, bueno, hay cantidad de cosas. Aquí donde estamos era un terreno de granjas. Pues cerca de aquí había una granja de pollos bastante grande. Estoy hablando de la época de 1980 por ahí, cuando Jesús Prieto era alcalde de Getafe. Bueno, hay cantidad de cosas que describir de la historia. Si pensamos en un museo que tuviese qué elementos destacados importantes se han producido en Getafe, en el terreno de la aeronáutica, en el terreno de la telefonía, en el terreno de la agricultura, o lo que fabricase la Uralita. Uralita ahora tiene el mal nombre porque es un producto que ha quedado ya pues señalado por el perjuicio que tiene, pero para Getafe fue una fábrica importante. Yo he leído en un trabajo de Lamberto Sanz, y hago un paréntesis aquí para decir que me quito el sombrero ante un buen número de personas de Getafe que se ha dedicado a escribir sobre cosas más o menos importantes de Getafe, pero que al final constituyen la alta historia o la historia del pueblo de Getafe. Pues bien, cierro el paréntesis y quería mencionar a Lamberto Sanz Esteras, que en uno de sus trabajos menciona un chajarillo que para mí lo llevaré toda mi vida conmigo. 3 cosas tiene Getafe que no las tiene Madrid: Construcciones, la Uralita y Gregorio el Alguacil. Entonces, es un dicho muy salado, y efectivamente, la Uralita fue una empresa importante también en Getafe, que desapareció porque el devenir de las cosas viene así. Pero es mucho lo que hay de la industria de Getafe que se puede contar y que se puede exhibir en el museo. Pero hay muchísimas cosas más, porque podemos encontrar, para exhibir en un museo, podemos poner cuál fue el primer documento que se sabe de Getafe. Pues hay documentos que, una vez más, me puedo columpiar en las fechas que datan del siglo XIII. ¿Cuál es la primera mención que se hace de Getafe, o la primera definir lo que era Getafe? Pueden ser las relaciones de Felipe II, que son de 1576 o cosas así. Bueno, pues son documentos importantes que la gente tiene que conocer. Pero hay un primer grabado de Getafe, que es de Tomás López, de 1780 o por ahí. Es, que yo sepa, ojalá que haya más, es la primera imagen de Getafe de la que se tiene noticia. Hay un primer libro escrito exclusivamente sobre Getafe, que es del siglo XIX. Todo eso es la historia, en mi opinión, y no soy historiador, yo soy delineante, lo subrayo para que no se confundan los términos, y para claridad y sinceridad de quien escuche esta conversación. Todo eso, en mi humilde opinión, es historia de Getafe, y estos son solamente unos ejemplos. Se pueden encontrar muchos más. Hay mapas en los que aparece Getafe,
reseñado y son de 1600 y pico. Hay documentación, el archivo municipal, tengo entendido que los primeros documentos que tiene son de 1500 y algo, o tal vez 1400. Bueno, pues todo eso es riqueza cultural de Getafe y todo eso es lo que se puede dar a conocer en un museo virtual. Tenemos hasta música de Getafe. Tenemos la polca de Getafe, que ya esta asociación ha puesto en valor, y ya no es solamente una pieza expuesta, guardada en la Biblioteca Nacional, que lo sigue siendo. La hemos recuperado, es una pieza que se compuso para piano y han ocurrido dos hitos que a mí me parecen muy interesantes y muy importantes para para la cultura musical de Getafe, que Carlos Díez la puso música de piano y después la orquestó y la llevó a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe, y el año pasado, el concierto pasado, este año 2024, la interpretó en el concierto de Año Nuevo. Para mí fue un alegrón tremendo, y es una pieza que se titula así, Polka Getafe, y que, para completar la información, diré brevemente que tiene que ver con otra cosa de las importantísimas para Getafe, que es la llegada del ferrocarril a Getafe en 1851. El ferrocarril Madrid-Aranjuez, tercera línea de España, después de la de Cuba y la de Cataluña, sí, creo que fue Mataró. Pues la tercera línea pasó por Getafe. Esa inauguración de la línea motivó que se hiciese esta polca, que no se compuso solamente la de Getafe, se compuso también para Pinto, para Valdemoro, para otros lugares por los que pasaba el tren. Pero quiero quedarme en eso como una muestra de otras muchas que hay de cultura, historia de Getafe, que está en archivos, bibliotecas, museos, etc. Hombre, yo creo que también un tema importante, sobre todo por muchos pueblos, pues es que las construcciones también marcan, yo creo, la ciudad o los pueblos. Y tanto la catedral como el Hospitalillo, como seguramente otras construcciones de Getafe, que yo ahora mismo no podría concretar, por eso de la ignorancia, a pesar de que vivo aquí en Getafe desde hace muchos años, pues no sería capaz, como decía antes, de señalar, pero seguro que las hay. Lo que yo no sé es, y ya te aprovecho para preguntarte, ¿se hace de las casas antiguas o de las construcciones antiguas, se hace algún control, o por parte, me estoy refiriendo, del ayuntamiento, que es quien tiene que dar los permisos para el derribo o para que la construcción se haga de tal manera que no se tire abajo la casa, sino que se trate de mantener y de mejorar? Claro está. ¿Te refieres a las actuales, a las que permanecen? A las actuales, porque no hay tanto que haya quedado, yo creo, del siglo XIX, por poner un ejemplo. No te puedo hablar con mucho conocimiento de eso. Yo sé que el ayuntamiento tiene un catálogo de bienes protegidos, y en esos bienes protegidos, por supuesto, está el Hospitalillo, está la catedral, faltaría más, pero hay otras edificaciones, pero que yo no tengo me refería en mente. Pero yo lo que veo es que las casas más antiguas pues son ya muy recientes. Muy recientes. A eso te decía. Las casas que yo voy a tirar pues son a lo mejor construidas en los años 50 o por ahí del siglo XX. Y está bien que las recordemos y que se fotografíen y se conserve ese catálogo para que, según vayan cayendo, recordemos lo que fue. Pero de las que se derribaron hace 50 o... perdón, hace 60, 70 años, en los años del gran desarrollismo, en los años 60 y 70, pues de aquello se perdió. Ojalá hubiese quedado a modo de ejemplo, a modo de museo, si cabe llamar la palabra, a modo, vaya, de ejemplo de cómo eran las casas agrícolas, pues alguna casa en el Canto Redondo, en la calle Arboleda, o alguna casa de esas antiguas que
venía a mostrar cómo era la casa agrícola de entonces, con sus pajares, sus corrales, bueno, corrales para tener gallinas, su espacio para los tractores, etcétera, sí, y además sí. la casa donde vivían las personas. Sí, 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 sí. Pues todo eso desapareció ya. Sí. Bueno, yo creo de todas formas que hay industrias que seguro que guardan edificios que son todavía de mediados de los años del siglo anterior, pues de 1950. Estamos hablando de esto que yo me refería de John Deere, por ejemplo, pues las edificaciones primeras que se hicieron siguen en pie y siguen además como naves construidas de la época, albergando o manteniendo allí pues la fabricación de la maquinaria sin cambio apenas. Ahora cubiertas de paneles solares. Sí, sí, pero que fíjate, lo que decía es que prácticamente no han tenido cambios. Es decir, han tenido arreglos, pero no han tenido cambios. Y debajo, todavía hasta hace por lo menos 8 o 10 años que yo conozca, tampoco se había cambiado ni siquiera el suelo, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí estamos hablando de temas curiosos. Pero yo creo que la labor que tú haces, por ejemplo, cuando publicas en Getafe Capital, en las ediciones, en las diferentes ediciones, publicas una pequeña reseña sobre Getafe, yo creo que eso ayuda mucho para que la gente, por lo menos cuando lea el periódico, pues se apropie un poco de ese ser de algún lugar y deje de ser como antiguamente era, pues es que en mi pueblo. Y yo creo que eso es una labor muy importante la que tiene el museo, la que está por lo menos tratando de hacer propia al museo, y es que la gente de Getafe se identifique con la ciudad. No es un tema fácil, yo creo, ¿no? No es un tema fácil, pero en fin, es difícil resumir. Esa labor resulta que, por un lado, no es fácil de transmitir a la gente, pero ocurre que casi como que te vas encontrando ese tipo de cosas. Estás buscando por aquí y de pronto te aparece algo que no te esperas. A mí, por ejemplo, me ocurrió con el artículo que escribí sobre la caza de la butarda. Pero bueno, que los pilotos se entrenaban persiguiendo a butardas. Bueno, pues eso es una realidad exclusiva de Getafe. Yo no, bueno, una vez más, dejo la reserva de que alguien presente si en otros sitios se decía algo de eso, pero se sabe que en Getafe se hizo porque está documentado en la prensa de la época. Una fuente importantísima también de conocimiento de cómo era el Getafe del siglo XIX, del siglo XX. La prensa de entonces recogía cosas de lo más pintoresco, desde epidemias que había, algún asesinato que se produjo, en fin, cantidad de cosas que uno buscando encuentra cosas muy interesantes que nos hablan del siglo XX y el siglo XIX. XIX y XX. No olvidemos que ya en el siglo XIX hubo un periódico a finales del siglo que se llamaba La Crónica de los Carabancheles, que aunque en el nombre no tenía Getafe, debajo inmediato del título ponía órgano que vela por los intereses del Partido Judicial de Getafe, cuando Carabanchel pertenecía al Partido Judicial de Getafe. Y ya Getafe queda reflejado en esos periódicos. Sí. Un periódico del que se conservan unas decenas de ejemplares que también hemos llevado a nuestro museo virtual. Pues muy bien. Pues son cosas curiosas que esperamos retomar más adelante en próximos pues cuando queráis, para hablar de Getafe y de todas estas cosas, nos tenéis a vuestra disposición en la Asociación Amigos del Museo de Getafe. Muchas gracias, Ángel. De nada, hasta la próxima. A ti, Eloy.